7 de la mañana, 3 minutos. Bueno, la información que teníamos, un policía falleció por el atentado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo, cuando se dirigía a presidir la primera sesión del Consejo Cantonal. Tras el ataque, el presidente Guillermo Lasso se pronunció y anunció medidas a tomar para la seguridad de las nuevas autoridades. Aquí se acabó la corrupción. Cualquier hecho de corrupción, denúncienlo. Que aquí no nos va a temblar la mano para sacarlo inmediatamente. Estas fueron las últimas declaraciones del alcalde de Durán, Luis Chonillo, antes de abordar el vehículo en el que debía transportarse hacia el municipio en su primer día de funciones. Pero en el camino, a pocas cuadras de llegar al edificio de la alcaldía, un grupo de hombres fuertemente armados, con fusiles de largo alcance y en 2 autos, dispararon contra él. El atentado se registró en el semáforo del hospital de Durán, frente a un centro comercial y a plena luz del día. Chonillo se salvó y se encuentra en buen estado, pero 5 personas resultaron heridas y un policía perdió la vida. Se trata del cabo segundo Jorge Tama, quien era parte de la seguridad del alcalde, informó el ministro del Interior, Juan Zapata. Otro policía resultó herido y se encuentra con estado crítico, mientras que los demás son funcionarios municipales y el conductor del camión contra el que se impactó el vehículo avaliado. Lamentable, un hecho repudiable. Ahora me voy a ver con él, pude conversar con él inmediatamente, se le ha prestado todo el contingente policial. Por obvias razones, la sesión del Consejo Cantonal se suspendió y el edificio fue evacuado, pues 1 hora después se reportó una amenaza de bomba. Los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar en las redes sociales, entre ellos el presidente Guillermo Lasso, quien dispuso al ministro Zapata a resguardar la seguridad de los alcaldes y prefectos conforme a una evaluación de riesgo para evitar que vuelvan a producirse situaciones como esta. La policía y las Fuerzas Armadas tienen que tener claro que cuando los derechos humanos de los inocentes son vulnerados por los terroristas, inmediatamente tienen que usar sus armas letales. La Fiscalía ya abrió de oficio una investigación previa, mientras que la policía busca a los perpetradores. Luis Chonillo ganó las elecciones de su cantón con el 36,8% de los votos y auspiciado por el Movimiento Ciudadano. Y antes de la campaña ya había anticipado que si algo necesita Durán, es paz. Esta situación debe de parar. Durán merece paz. Necesitamos paz. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, y ya lo han informado las autoridades, se ha actualizado la cifra de fallecidos por este atentado. Una víctima colateral también ha fallecido, se ha informado esta madrugada aquello. Hay que recordar que los 2 policías que estuvieron heridos, ellos fue por un impacto de bala en la cabeza, por eso se encontraban con estado crítico. Ayer incluso a las 12:30 más o menos al mediodía se informó que fueron intervenidos quirúrgicamente, pero lastimosamente uno de ellos perdió la vida. Y bueno, los otros 3 que también fueron a una casa de salud eran heridos civiles y se encontraban en el hospital de Durán, que está ubicado a unos 100 metros de la escena en donde fue este atentado. Además, una mujer que vive en la zona aseguró el día de ayer que el alcalde Luis Chonillo y un asesor corrieron cuando se daban los disparos y que al verla que abría la puerta de su casa le pidieron que los dejara entrar hasta ahí. Sí, justamente el diario El Universo cuenta el testimonio de la señora y cita textualmente, me voy a permitir leerlo: yo les dejé pasar y todos entramos, pues seguro a las 2 puertas, mientras aún se escuchaban los disparos, estaban asustados. Mencionaban que los venían siguiendo y el asesor estaba golpeado, es lo que contó la vecina tras ayudar entonces al alcalde Chonillo. También como un dato adicional, todo esto pasó efectivamente en una misma inmediación, semáforo del hospital de Durán. A 200 metros se encuentra un centro comercial y unos metros más adelante está el edificio donde tenían que asistir. Había mucha gente afuera y cuando empezaron las balas, la gente corrió a donde podía, se metieron mucho al centro comercial y en el piso se contabilizaron más de 20 a 30 casquillos de bala, armas de largo alcance, compañeros. Claro, ¿y por qué tanta gente? Bueno, iba a empezar la primera sesión también del alcalde de Durán, entonces estaban sus seguidores, sus simpatizantes. Era un momento especial para el inicio de esta gestión, por eso había tanto público también. Y bueno, eso es lo que conocimos el día de ayer, que el alcalde Chonillo con su asesor se salvaron porque pudieron entrar a la casa de una mujer que estaba ingresando a su hogar, abriendo la puerta, y de esa manera se pudieron salvar la vida. Impresionante también lo que se vivió el día de ayer en Durán. 7 de la mañana con 7 minutos. Continuamos. Muy fuerte, la verdad. Bueno,
y precisamente como les anunciábamos, el día de ayer, 15 de mayo, fue el primer día de gestión para las nuevas autoridades seccionales. Veamos algunas de las actividades que cumplieron al asumir sus funciones. Sorprendiendo a propios y extraños, el primero en arribar a sus oficinas fue Aquiles Álvarez, quien a las 6:30 de este lunes 15 ingresó al municipio y ocupó el sillón de Olmedo. Ordenarnos en lo administrativo, ver realmente en qué condiciones está la situación financiera del municipio, ordenarnos en todo. Según el alcalde de Guayaquil, solo hay 10 millones en caja y 200 millones en deudas, por lo que exigirá un modelo de gestión diferente. Entre tanto, Marcela Aguinaga, prefecta de Guayas, inició su jornada en cambio recorriendo los patios de las maquinarias, donde reposan muchas en mal estado, deterioradas y en malas condiciones, ha dicho. Lo hizo para tener una idea de cómo recibe su infraestructura y que servirá a futuro para enfrentar el fenómeno del Niño. Entre tanto, en el Azuay, el prefecto Juan Cristóbal Lloret insistió en su primera jornada en medio de la limpieza de los chamanes locales. La vialidad, la llamada economía popular y solidaria, entre otros temas, serán parte de su eje. La posibilidad de trabajar mancomunadamente en los temas de seguridad. Todo va unido, todo va ligado. Sí, y entre todos, este no es un modelo excluyente, no deja a nadie atrás. Para ello, el gobernador de la provincia de La Azuay habló de trabajar en conjunto por el bien común de los habitantes. Que hay que ponerse objetivos comunes, es decir, ponernos de acuerdo en qué necesita urgentemente y como prioridad la provincia y la ciudad. Cristian Zamora, el flamante alcalde de Cuenca, fue posesionado también este domingo y trabajó en su primera jornada, aunque es consciente de que su baja votación, apenas un 25% del total de sufragantes, lo pone en una situación difícil. Finalmente, el alcalde de Puerto Viejo, cuestionado por un juez de Yaguachi en Guayas, pudo posesionarse en medio de la polémica tras otro fallo judicial, esta vez de un magistrado de Montecristi, que le dio la razón para iniciar su gestión. Mario Galarza, Noticias 7. Para cerrar el tema de las posesiones, un dato interesante es que Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, va a utilizar el escritorio que utilizó en su momento León Flores Cordero cuando fue burgomaestre del puerto principal, escritorio que ya no estaba siendo utilizado porque Cintia Viteri, cuando llegó a su administración, hizo unos cambios y utilizó insumos mucho más modernos, entonces sillas más modernas, escritorios, diferentes cosas. Ahora Álvarez dice, no, yo voy otra vez a lo del pasado, lo empieza a aplicar y ahí estamos viendo, bueno, cómo llegó en las mañanas. Así que eso es un dato nuevo que queremos compartir. Un dato curioso. Es un dato curioso porque sabemos todos que León Férez Cordero pues, es de un partido completamente distinto al de Aquiles Álvarez, una línea política muy diferente. Sin embargo, él ha preferido utilizarlo. Y otro dato de color, en la oficina de Aquiles Álvarez, en la parte de atrás, hay un óleo donde está Férez Cordero y Jaime Nebot. Por eso dicen todos en las redes sociales, las decisiones que tome el alcalde de Guayaquil será bajo la mirada de sus dos predecesores. Vamos ahora a la ciudad de Quito para hablar sobre el alcalde. Pavel Muñoz tuvo ya su primera reunión de trabajo sobre la situación del metro de Quito para conocer los motivos por los que se suspendió su servicio el pasado 11 de mayo. Tienen en mí al principal aliado del Metro de Quito. Con estas palabras, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, arrancó su primer día de funciones con una reunión de trabajo con los representantes del Metro de Quito. La semana pasada, la operadora del sistema de transporte anunció la suspensión del servicio, luego de 9 días en funciones. El burgomaestre agregó que el objetivo es conocer los fundamentos técnicos, operativos, administrativos y legales que sustentaron dicha decisión. Quienes construyeron, quienes operan, el municipio, qué se tiene que hacer, ¿no? Y ojalá tengamos todos la predisposición de que el metro esté plenamente operativo como debe estar y como lo está en cualquier parte del mundo, y para eso ponernos de acuerdo de por dónde pasan nudos que hay que destrabar y seguramente una hoja de ruta que haya que aprobar. Pero este no fue el único tema a tratar. Respecto a los problemas de movilidad, Muñoz mencionó que tomará un par de meses el análisis de la restricción pico y placa. Así que vamos a pedirles a ellos que nos ayuden con la respuesta técnica, no la que se me ocurre o algún concejal, sino que podamos tener la respuesta técnica de la empresa especialista en la materia, y ahí seguramente en unos 2 meses les anunciaremos también cuál es la medida exacta respecto al pico y placa. Adicionalmente, agregó que durante esta semana también está previsto estructurar la composición del Consejo Metropolitano. Necesitamos ya la propia reunión de instalación del Consejo, esto es lo primero. Lo segundo, tenemos que elegir ahí la vicealcaldesa. Lo tercero, tenemos que elegir quien vaya a la secretaría. Y lo cuarto, tenemos que establecer la comisión que nos plantee la estructuración de las comisiones de los concejales. Manuela Bedón, Noticias 7. Es la
lamentable porque hemos visto que en cada administración casi que inicia desde cero el tema del Metro de Quito. No ha sido la excepción en esta nueva administración que la tomó el día de ayer Pavel Muñoz. Lo que se ha dicho entonces es que se van a tomar 4 decisiones, digamos, específicas para el tema del transporte público masivo. Una de ellas es que se actualice el cronograma, es decir, que la operadora le dé los tiempos a la ciudad de cuál va a ser pues la puesta en marcha del Metro de Quito. Además, van a revisar los elementos contractuales, por eso digo que regresa casi que desde cero para que se tenga pues de manera transparente lo que se está realizando con el Metro de Quito. Además, lo que ha dicho ayer el alcalde de la ciudad es que también se requerirá casi como obligación entregar la tarjeta de la ciudad. Esta es la tarjeta que va a unir tanto el Metro de Quito con las unidades que se integran a todo el sistema de transporte de la capital. Y por último, pues también se va a notificar el acuerdo que ya se tiene ahora de los proveedores, de las personas que están en operaciones y del municipio, este acuerdo que se había realizado en la alcaldía, en la administración de Santiago Guarderas. Por eso el funcionamiento del metro estaría previsto, como ha dicho la autoridad burgomaestre, a finales de este 2023. Es lo que podemos esperar todos quienes vivimos en la capital de los ecuatorianos. Con las operaciones normales, pero estas pruebas que se habían llevado a cabo en los últimos días y que tuvo tantas críticas, van a retomarse, también lo ha dicho Muñoz, que en los próximos días empezarían y para atender a grupos prioritarios. ¿Quiénes son? Estudiantes, trabajadores y otras personas que necesitan en ciertas estaciones poder utilizar el metro. Es algo que lo van a anunciar próximamente, todavía no hay una fecha establecida. De manera gratuita serían estas pruebas. Se entiende que sí porque quieren aplicar esta tarjeta que menciona Andrea, que es el sistema de recaudo que siempre se habló que se tenía que aplicar. La administración pasada de Guarderas no lo hizo, prefirieron con las taquillas y vimos que bueno, fue un caos y no se lo logró. Y no solo un caos, sino también un perjuicio para el bolsillo de los capitalinos, porque claro, no se tenía el sistema integrado, solo llegabas casi que de norte a sur, pero no de oriente a occidente, y eso evidentemente era un costo mayor. Sí, que era el proyecto inicial, que todo esté articulado para que funcione y mejore precisamente la movilidad en la capital. Vamos a continuar. A vísperas de inicio del juicio político al presidente Guillermo Lasso en el Parlamento, dicen que aún no hay nada dicho. Incluso la nueva mayoría se muestra cauta con el apoyo que suma hasta el momento. Un equipo de avanzada de la Presidencia de la República recorrió la Asamblea este lunes para coordinar la logística y la seguridad que se le dará al primer mandatario cuando acuda al hemiciclo legislativo a presentar su defensa este martes. Mientras esto se coordina en los pasillos de la legislatura, también se discuten los votos, pues dicen nada está dicho aún, ni siquiera para la nueva mayoría, conformada por UNES y el Partido Social Cristiano, que logró hacerse con las autoridades este domingo. Es una mayoría consolidada, sin embargo, no podría asegurar que los 96 votos que en promedio tuvimos en la elección del día de ayer son los mismos 96 que tendremos para el juicio político. En política nada es seguro. Y es que los legisladores que dieron su apoyo a la elección de las autoridades de la Asamblea dicen que esto no significó un apoyo a la destitución de Lasso. No creo que lo que pasó ayer refleje lo que va a pasar el día de la posible censura de destitución. Y nosotros debemos votar de manera motivada, dice la ley, de manera responsable, porque nosotros después van a existir, puede ser sanciones, puede ser cualquier tipo de indemnización si tomamos decisiones en contra de la Constitución y en contra de la ley. Aseguran que primero quieren escuchar al primer mandatario antes de tomar una postura. Pues esperaremos a mañana a ver cuáles son los temas. El oficialismo, por su parte, alerta de los posibles canjes y negociaciones con la reconfiguración de las comisiones legislativas que se dará luego de la votación del juicio político. Cuidado, ocurre una rebelión en la granja y se quedan sin la granja como lo tenían previsto. Carolina Basante, Noticias 7. Como lo decíamos entonces, hay muchísima expectativa por lo que ocurrirá el día de hoy en el Parlamento. A las 10 de la mañana se instalará la sesión que fue convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y va a iniciar con los interpelantes. En esta ocasión será Viviana Veloz, que es del ala correísta, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano. En unas 2 horas, ellos dos podrán dar, o más bien exponer sus cuestionamientos, también las pruebas de cargo. Terminada su intervención,
sesión iniciará la del presidente Guillermo Lasso. Se espera que sea alrededor de las 12:30 de este mediodía y pues él tiene un máximo de 3 horas para ocupar dentro del Pleno del Legislativo. Sin embargo, se cree que usará no más de 1 hora dentro del Parlamento para poder defenderse por este presunto peculado, que es por lo que se le está acusando dentro de la Asamblea Nacional. Luego nuevamente vendrán los interpelantes y terminado aquello se abrirá el debate en donde los 137 asambleístas tienen la posibilidad o no de ocupar 10 minutos para intervenir y terminado aquello se espera 5 días para que nuevamente se convoque a una sesión de pleno y sea ahí donde se vote. Pero lo que causa mayor expectativa son las, digamos, el pronunciamiento el día de ayer del secretario jurídico, que ha dicho que también con esto se abren varios escenarios, Laura. Exactamente, la muerte cruzada, este instrumento constitucional que permite al presidente de la República, en cualquier momento de su periodo, en los primeros 3 años, poder aplicarla para la destitución del legislativo y gobernar 6 meses mediante decreto ejecutivo. Finalizado ese periodo, pues tiene que convocar a una nueva elección presidencial. Este recurso lo tienen ya elaborado, según han mencionado justamente, y se lo podría aplicar. No sabemos efectivamente si el presidente lo va a hacer hoy, lo hará en los próximos días o simplemente no lo haga, dependiendo de cómo va el tema de la votación. Lo que sí debe quedar claro es que hoy comienza el juicio político, pero hoy no se decide el futuro del presidente. Como ya lo mencionaste, Andrea, tendremos que esperar por lo menos hasta el fin de semana para que haya la votación. Hoy solamente es entonces la interpelación de cada uno de los actores de este proceso legislativo y el debate que puede demorarse, como ya lo hemos dicho, 10 minutos por 137 asambleístas. Claro, 2 días pueden estar en sí, debate. Digamos que hablan unos 50, la mayoría van a querer participar. Bueno, calcule usted cuánto tiempo es eso. Bueno, pues sin duda la mayor expectativa está en la presencia alrededor de las 14 horas del presidente de la República y de acuerdo a los tiempos que se han mencionado y el proceso que se debe seguir, estaría entonces la votación este día sábado 20 de mayo. Y tenemos información de que ya hay buses de personas que están llegando al Parque del Arbolito para concentraciones justamente sobre esto que va a pasar hoy, ¿no? Justamente lo que tú dices es importante porque desde la madrugada se registra un fuerte tráfico por toda la llegada de la Simón Bolívar hacia la Velasco Ibarra, evidentemente que esta dirige hacia el Parque del Arbolito. Hay varias vías cerradas alrededor de la Asamblea Nacional, así que tome la debida precaución, es decir, mejor si no ingresa por el Trébol, podría ingresar entonces por el sector de la Granados o incluso por Guayasamín. Por Guayasamín y también por el túnel de Guayasamín. Sí. Se me va el otro, se me va... O por la Granados. O por la Granados, sí. La que estuvo también en rehabilitación recién, por Guápulo, así es, gracias productor. Por Guápulo usted puede venir, se me había ido la palabra, usted también puede venir por ese sector para evitar el congestionamiento que a esta hora hay en la ciudad de Quito. Bueno, y habría que entender que estos buses que están llegando a la capital de los ecuatorianos sería en manifestación por una posible muerte cruzada, según lo habían anunciado ciertas agrupaciones políticas. Exactamente. Lo cierto es que hoy entonces tenemos transmisión especial, ¿no? Carolina Basante desde allá, vamos a tener contactos con ella. Desde el inicio, claro que sí. Sí. Bueno, 7 de la mañana, 21 minutos, y vamos a contarles que por unanimidad, Allen Belpera fue designado como el nuevo presidente del Consejo de Participación, mientras que Nicole Bonifaz es la vicepresidenta de este organismo. La consejera Yadira Saltos no asistió a la primera sesión del Consejo. Con banda de pueblo y decenas de simpatizantes, ingresaron al Consejo de Participación Ciudadana los nuevos consejeros electos en las pasadas seccionales. En la sesión, que se instaló sin la presencia de la consejera Yadira Saltos, por unanimidad se designó a Allenbert Vera como el nuevo presidente del organismo. Vamos a demostrar con trabajo que la preocupación principal, y no hablo solo como presidente del Consejo de Participación, va a ser de los 7 consejeros el mejorar la calidad, sobre todo de participación y de acceso a la evaluación de todas las entidades públicas. Mientras que en medio de la inconformidad de los presentes, con 4 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, se designó a Nicole Bonifaz como vicepresidenta. Por mi honor, por mi familia, por mi país, sí juro.
Según Vera, que fue abogado del expresidente Rafael Correa, el nuevo Consejo de Participación estará alejado de tendencias políticas. Vamos a insistir en que no existe intromisión de poder ninguno, de partido político ninguno y sobre todo de ninguna persona que pretenda que nuestras competencias se vean mermadas. Vamos a ser los primeros en denunciar cualquier acto de corrupción. Que están conscientes que tienen mucho por hacer, dijo, pues los procesos para designar al Contralor General del Estado, al Defensor del Pueblo y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral aún están pendientes. Prácticamente desde el año 2018, desde que terminó el Trujillato, el Consejo de Participación Transitorio, no se han elegido autoridades, son muy pocas autoridades, se han elegido a través de los concursos en legal y debida forma. Sin embargo, eso es algo que vamos a revisar. En la transición no pudimos tener acceso del todo a esta información. Se espera que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana se convoque en los próximos días para iniciar con los procesos de designación de dichas autoridades. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 23 minutos y ahora cambiamos de tema y les contamos que la Policía Nacional logró la captura del asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, quien estaba prófugo tras retirarse el grillete electrónico y desaparecer. El legislador debe cumplir una orden de prisión preventiva al estar acusado de violación a una joven de 19 años. Poco antes de las 10 de la mañana, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva para el legislador Peter Calo por un supuesto caso de violación. Media hora después, el asambleísta se quitó el grillete electrónico y desapareció, según confirmó el Centro de Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, agregó que una vez llegó la alerta de pulsera retirada, se generó una ficha policial para la búsqueda en el último registro de ubicación en coordinación con Policía Nacional y se puso en conocimiento de la Fiscalía para las acciones legales correspondientes. Cuando la policía llegó al lugar, hallaron el dispositivo, que fue encontrado en la avenida Morán Valverde Simón Bolívar, en el sector sur de Quito. En horas de la tarde, la Policía Nacional lo capturó en el sur de Quito y lo trasladaron ante la autoridad competente para determinar su situación judicial. Pero pese a esto, Calo aún no sería destituido como legislador. Si es que existen las causales, pues tocará hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley. Tengo entendido que no existe todavía una sentencia condenatoria. Paralelamente tengo entendido que se ha presentado ante la Comisión de Ética, pues ya actuará la Comisión de Ética, actuará todas las pruebas y posteriormente pondrá en conocimiento el Pleno de la Asamblea, pues ya ahí tomaremos una decisión de manera colectiva. Para su agrupación política, de comprobarse el delito imputado deberá ser sancionado. Si el compañero pues cometió un delito, pues es la justicia la que tiene que actuar, y más aún un delito gravísimo que es el de violación. Al menos eso es repudiable. El legislador cotopaxense habría violado a una joven de 19 años en un hostal cercano al edificio legislativo el pasado 26 de abril. El examen legal a la víctima comprobó que tenía lesiones corporales, genitales, extragenitales y laceraciones en sus partes íntimas. Pero Calo se negó a practicarse exámenes ni a entregar muestras. Días después le dispusieron medidas cautelares hasta que este lunes las cambiaron por la prisión preventiva, que al no desear acatarla, hizo que fugara. Lautaro Andrade, Noticias 7. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a ir a una pausa, ¿algo, Lautaro? Sí, no, para complementar el tema de Peter Calo, bueno, comentarle a la gente que la versión de él es que nunca hubo tal violación porque él ya había tenido encuentros con esta chica, con la víctima en este caso. Anteriormente. Exacto, mientras que ella dice, a mí me invitaron a una reunión de trabajo en un hostal, asistí y bueno, luego fui agredida sexualmente. Lo cierto es que haberse retirado el grillete electrónico es bastante grave para lo que se le puede venir a Peter Calo, porque si antes hubiese podido buscar una manera de que no tenga la prisión preventiva, luego de lo que hizo, pues es muy difícil que un juez acepte volver a tener otro tipo de medidas cautelares y tendría entonces que cumplir prisión preventiva durante el tiempo de la indagación previa y todo el proceso penal. 7 de la mañana, 26 minutos, es momento de irnos una pausa, pero regresamos con la entrevista en Noticias 7. El viceministro de Gobierno estará con nosotros, Mario Cubi, para hablar sobre el tema del juicio político. No se pierdan esta entrevista. Regresamos enseguida. 7 de la mañana
mañana con 28 minutos y ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas Mario Cubi, viceministro de Gobierno. Muchísimas gracias por su presencia aquí, viceministro. Cuéntenos un poco entonces qué expectativa tiene el gobierno del día de hoy en el Parlamento. Bien, muy buenos días a los dos, muy buenos días a los ecuatorianos que nos ven. Es un día, debo llamarlo cívico, me parece un día importante para la ciudadanía, para la democracia, en que a pesar que para nosotros del gobierno nacional es un proceso injusto, un proceso que a claras luces de cualquier abogado serio de este país ha roto procedimiento, ha incumplido, inclusive ni siquiera existe un informe de la Comisión de Fiscalización que no solamente está en la ley, sino que además eres parte clave del dictamen de la Corte Constitucional. Sigue siendo un espacio que en respeto a la independencia de poderes, esperando que la Corte Constitucional se pronuncie en su obligación de oficio y porque ya lo solicitamos de hacer seguimiento al cumplimiento de su propia sentencia y de la ley, al final es un espacio donde el presidente de la República va a ir a contar la verdad de primera mano, va a ir a hablar a los ecuatorianos, va a ir a decirles lo que ha realmente sucedido, cómo no hay una sola prueba, cómo no hay una responsabilidad de su parte penal ni tampoco política. De manera que me parece que es un espacio en el que espero todos los ecuatorianos estén atentos para escuchar del presidente que escogieron para 4 años de gobierno la verdad sobre este, insisto, absolutamente injusto, sin pruebas y sin fundamentos proceso que se ha montado en su contra. Y justamente, ¿qué podemos esperar de este discurso, de esta interpelación que va a realizar el presidente? ¿Qué tono va a tener? ¿Va a ser acusatorio? ¿Va a ser directo frente a los asambleístas? ¿Va a ser más de defensa? Mira, básicamente el presidente lo que ha querido y que hemos dicho hace meses, hasta ayer algunos decían en redes que no iba a ir, que cambiaba el atril, que ponía otra regla. El presidente de la República, y nosotros hemos sido claros, siempre ha querido ver de frente al país y decirle estos son los hechos. Así que principalmente va a ser un espacio de una declaración, valga la redundancia, con claridad, con hechos, con el derecho y por supuesto de su postura personal en la que también él, no solo como Guillermo Lasso, sino como presidente de la República, considera se está afectando además al cargo que representa, que es a todos los ecuatorianos, en un proceso que, insisto, no ni siquiera hablemos del fondo, que donde no hay nada, pues no han logrado probar una sola cosa. Si ustedes ven los asambleístas que acusan, ya ni siquiera tratan de acusar, ni siquiera presentan una sola prueba. Lo que dicen es, no me cae bien el presidente, no me gusta lo que ha hecho, los resultados no son, sino que además se ha incumplido procesos. Entonces, el presidente un poco lo que les quiere decir a los ecuatorianos, y esa va a ser su actitud, al menos es lo que tengo entendido, es, aquí estoy, les doy la cara, y esta es la verdad de la mamarrachada que estos han querido montar. El día de ayer el secretario jurídico había anunciado que ya se tiene pues el decreto, que solo faltaría una firma si es que así lo decidiera el presidente para una posible muerte cruzada. Este decreto entonces, que ya está hecho según el secretario jurídico, ¿con qué causales se estaría poniendo la muerte cruzada? Mira, primero hay que entender que la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria inmediata a elecciones anticipadas, y disculpa, el término muerte cruzada se ha vuelto el más común, pero realmente la figura legal es disolución de la Asamblea Nacional constitucional, legal, y viene conectada de una convocatoria a elecciones anticipadas, que es importante que el pueblo ecuatoriano lo entienda. En el caso no consentido de que esto se dé, en 7 días, una semana, el CNE tiene que convocar elecciones anticipadas generales e inicia el proceso. Incluso, so pena del propio CNE ser destituido si no lo hace. Entonces, esto no es, y creo que es importante aclararlo, es una herramienta constitucional, legal, que incluso la Corte Constitucional ha validado en su dictamen. ¿Cuáles serían las causales que estarían ya Mira, definidas? hay 3 diferentes causales. Definitivamente podría combinarse o utilizarse una de las 2 que propia Corte Constitucional y la Constitución establecen, que no requiere de un dictamen previo, ¿verdad? Esperaría a que en el caso de que sea necesaria, pues se haga público la argumentación jurídica dentro del decreto como corresponde. Recordémosle a la gente. Sí, estas 2 que están contempladas en la Constitución, la una conmoción interna y en el otro y grave crisis política, y la otra es la reiterada obstrucción por parte de la Asamblea Nacional del plan de gobierno, es decir, que aquellas propuestas que el presidente ha planteado en su plan de gobierno, cosas como la reforma laboral, la ley de inversiones, para atraer inversiones, la ley de telecomunicaciones, una segunda ley de creación de oportunidades que se planteó, y así como algunos proyectos de ley que han sido presentados, son o archivados
o pero no tratados por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la ley de inversiones últimamente que se entregó este año, incluso en la Asamblea Nacional, sí fue aprobada, es decir, ahora, por ejemplo, también se está realizando lo de enmiendas constitucionales, la enmienda constitucional para el trabajo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿cabría entonces que se obstaculice el Plan Nacional de Desarrollo? Mira, sin duda es parte de la argumentación que se debe realizar. Si me preguntas a mí, y esta es una opinión personal, ¿no? Como Ministerio de Gobierno, me parece que es bastante claro que la Asamblea Nacional no ha querido trabajar con el plan de gobierno del presidente Lasso. Es decir, el que se apruebe uno u otro proyecto de ley, inclusive alguno propuesto por el Ejecutivo, pero que termina desnaturalizado, porque en el debate en comisiones, digamos que el proyecto, y para hacerlo sencillo, para que se entienda, si yo planteo que podamos generar más plazas de empleo y podamos atraer más inversión en el área de mejora en áreas de protección natural, y aunque sea el mismo proyecto, pero termina diciendo no vamos a poder traer inversiones si es de afuera, solo interna, pues entonces no tiene nada que ver con el plan de gobierno. Sin embargo, insisto, estamos en un caso hipotético, ¿no? La argumentación debe plantearse por escrito. Pero entonces, si es viable, se lo pregunto porque, reiterando lo que dice Andrea, hay asambleístas y hay juristas que dicen que el presidente no podría aplicar ninguna de estas causales para esta muerte cruzada o esta disolución de la Asamblea, que no sería algo constitucional. Mira, la herramienta es absolutamente constitucional, es tanto así que la propia Constitución establece que es a juicio del presidente de la República. Es una potestad del presidente de la República que la Corte Constitucional ha validado. Leyendo el dictamen de la Corte, porque los asambleístas quisieron pasarse de vivos y cuando presentaron la solicitud de juicio político, pretendieron que la Corte, mientras pase el juicio, bloquee la opción de la disolución de la Asamblea. La Corte le respondió, señores, en virtud de lo que dice la Constitución es potestad del presidente, yo no tengo por qué pronunciarme. Y en un voto salvado incluso reiteró que en la causal 2 y 3 es potestad directa del presidente de la República. O sea que en una eventual disolución de la Asamblea, los legisladores no pueden hacer absolutamente nada para evitar absolutamente nada. Existe, si vamos a discutir en derecho, la posibilidad de un dictamen de constitucionalidad posterior de la Corte. O sea, la Corte podría hacer una evaluación del dictamen posterior, pero la Asamblea nada. Los asambleístas, desde el momento que el decreto está firmado y publicado, dejan de ser asambleístas. Muy bien, estamos poniendo todos los escenarios sobre la mesa. Otro de aquellos es que el presidente Guillermo Lasso continúe gobernando el país. En ese sentido, ¿cómo lo hará con una asamblea, como usted lo ha dicho, que no le ha dejado gobernar según sus palabras? Mira, hay dos elementos. Primero, ya estamos un poco acostumbrados como gobierno a una asamblea con una mayoría en contra. Esa es la realidad. No es ideal. Es complejo un proceso de gobernabilidad, sin duda. Sin embargo, con el ministro Cucalón me parece que hemos podido demostrar, y tú mencionabas hace poco las enmiendas constitucionales, que aunque no es sencillo y aunque definitivamente hay una intención de bloquear el desarrollo del plan de gobierno, existen al menos ciertas aristas, ciertos espacios específicos, ciertos temas. Uno de ellos finalmente es la seguridad. Creo que el clamor ciudadano y la necesidad urgente del Ecuador de trabajar en seguridad hace que sea inevitable, incluso para asambleístas de oposición al gobierno, al menos en estos temas de avanzar. Entonces, en el caso de superar el juicio, que espero así sea, es simplemente empezar a identificar, más allá de las preferencias partidistas o políticas inmediatas, identificar grandes temas que nos permitan encontrar acuerdos, si acaso no políticos amplios, sí respecto de, insisto, temas que el Ecuador necesita, más allá de que seamos de un otro partido. ¿Pero les preocupa esta nueva mayoría en la Asamblea, que incluso con 96 votos puso a Virgilio Saquicela como presidente legislativo? Estoy hablando de UNES, del Partido Social Cristiano, un grupo de Pachacutic, de Izquierda Democrática. ¿Preocupa eso al gobierno? Son los asambleístas electos originalmente. Sin duda que hubiéramos preferido en algún momento lograr una mayoría. Era un proceso complejo. Nuestra bancada, hay que decirlo abiertamente, no es muy amplia en números. Sin embargo, los números de esa votación no siempre son un reflejo absoluto. Entendamos que muchos asambleístas, una vez que ven que ya hay una mayoría, suelen sumarse a esa ola, porque también está el tema de las comisiones, quieren espacios en el CAL, quieren temas que vienen en los próximos días, la elección de comisiones y autoridades de las comisiones. Entonces, esos 96 votos que a veces parecen excesivamente amplios, son de una votación puntual, no necesariamente una postura general en la Asamblea. Regresando al día de hoy, viceministro, ya hemos escuchado que hay varios transportes, unidades que están llegando hacia el Parque El Arbolito. Se ha dicho que vienen
en pro del presidente Guillermo Lasso. El presidente tal vez se va a reunir con algunos gremios del día de hoy. ¿Cuál es la agenda después de su intervención dentro del legislativo? ¿Va a llegar hasta el Parque El Arbolito? ¿Se tiene tal vez previsto, o incluso, no sé, el ministro de Gobierno ir a conversar con la gente que está llegando a la ciudad de Quito? Efectivamente, primero agradecer y aplaudir esa iniciativa de muchas partes del país que está llegando a respaldar a su presidente, que considera que es un proceso injusto el que está llevando en su contra y que entiendo, como dices, que están concentrándose siempre en la zona del Arbolito. Ojalá sea igual que pasó ya en el 8 de marzo, y en el 1 de mayo, marchas pacíficas, marchas sin novedades, que no haya enfrentamientos de ningún tipo, que más bien sea de nuevo un momento cívico, ciudadano, en el que la gente pueda expresar lo que siente en este momento como ciudadano. Te soy muy sincero, habría que revisar con el protocolo y el despacho del presidente, no me atrevo a decirte ahora si es que dentro inclusive del proceso de seguridad y de los protocolos que se montan durante la tarde sea viable. El presidente va a llegar a la Asamblea Nacional cuando le corresponda hacer su comparecencia. Dentro del protocolo hay un receso para su ingreso, pero sí me parece bastante viable que al ingreso o a la salida tenga un espacio para poder conversar con los ciudadanos que estén en respaldo. ¿Y qué va a pasar en los próximos 5 días? Otra vez reiteramos, se lleva a cabo el debate, finaliza y hay 5 días hasta la votación como tal. Ustedes como cartera de Estado ya han estado conversando con los asambleístas durante todo este mes, pero estos 5 días parecerían cruciales porque ahora sí se define el futuro del presidente. ¿Cómo lo van a abordar? Ojo con un tema en los tiempos. Desde que termina el proceso de defensa del presidente hoy, se abre el debate. Ese debate realmente no tiene un tiempo límite, depende de cuántos asambleístas quieran participar. Y por 10 minutos. Bajo ley son 10 minutos, pueden hablar los 137 y nos vamos 3 días. Así es. Desde que se cierra la sesión del debate, se abre un tiempo de hasta 5 días. Entonces, esto puede durar 8 más, o si de repente el miércoles de la mañana termina el debate, el presidente de la Asamblea lo que sí tiene que cumplir es un plazo de al menos 48 horas para notificar y convocar, por ejemplo, a la votación el viernes. Entonces, todavía hay una variable de tiempos que depende del debate del presidente de la Asamblea. En eso también hay que entender en la parte política, está todavía pendiente la conformación de comisiones y el nombramiento de autoridades, que siempre es un proceso que hace que se mantengan conversaciones dentro del legislativo. Los votos dentro de la experiencia política se cuentan siempre luego de la votación, así que me parece prematuro decirlo. Sin embargo, confío plenamente en que hay cada vez más responsabilidad de muchos asambleístas que han entendido que este es un proceso sin pies ni cabeza, y como ya muchos juristas lo han dicho, en virtud de haberse saltado procesos, el más claro, el que no haya un informe de la Comisión de Fiscalización, muchos saben que si continúan con esto, puede costarles un proceso judicial posterior o hasta la destitución. ¿Creen que no haya entonces los votos para la destitución? Creo que vamos por buen camino, pero se cuentan después. Y en ese mismo aspecto, solo para finalizar, en estos días en donde ya se convoque para la votación final, ¿qué es lo que se ha dicho dentro del gabinete? ¿Cómo, digamos, hay reuniones en lo político? ¿Cómo se está desarrollando tal vez esa estrategia? Esa parte, como lo venimos diciendo con el ministro Cubarón hace mucho, esto es un tema que en nuestra parte del Ministerio de Gobierno, que es de la política, lo mencionamos muy seguido, pero para el resto del gobierno la misión es clara, seguir atendiendo las necesidades ciudadanas, que es para lo que nos escogió el pueblo ecuatoriano. La gente no come ni vive de juicio político. La gente necesita seguridad y es ahí donde estamos enfocados, combatiendo el crimen organizado, combatiendo el narcotráfico, capturando cada vez a más delincuentes, incluidos unos cuantos sorpresas de ayer. También tenemos con claridad la intención de seguir combatiendo la nutrición crónica infantil, y el trabajo social en territorio es de lo que se ha intensificado todo el mensaje a los ministros. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, nuevamente por su presencia aquí. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Conversábamos con Mario Cubi, viceministro de Gobierno. Me confirma producción, ya tenemos un enlace en este momento en vivo con Carolina Basante, quien se encuentra en la Asamblea Nacional, para darnos un poco del ambiente que se vive a esta hora en el Parlamento. Muy buenos días, Carolina. Hola, ¿qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes y radio escuchas? Pues así es, el movimiento aquí en la Asamblea realmente ya es bastante agitado. Están ya llegando medios, tanto nacionales como internacionales, que han sido acreditados para la cobertura. También se está poniendo todo a punto en el espacio. Se ha desplazado ya, como ustedes ven, la alfombra roja a la entrada del Pleno, y también todas las banderas que son representativas de las 24 provincias del país. Todavía no se abren las puertas del Pleno, pero en el interior se está adecuando todo el espacio para la
recepción del presidente de la República. Como decimos, esto empezará a las 10 de la mañana, ustedes ya habían explicado el procedimiento, pero se conoce que empezará con la lectura de la resolución. Son 13 hojas de la resolución que dio pie a este proceso de juicio político. Luego de eso vendrá la intervención de los interpelantes, en este caso ya lo explicaron, Viviana Veloz del Bloque Correísta y también Esteban Torres del PSC. Pero podemos contarles que además de un gran anillo de seguridad que existe a esta hora de la mañana alrededor del Palacio Legislativo aquí en el centro norte de la capital, también hemos podido registrar en nuestro tránsito hasta aquí que existe mucho tráfico en los alrededores y sobre todo una concentración masiva de personas ya a esta hora de la mañana en el Parque del Arbolito, en donde se ha instalado una tarima. Estas personas están respaldando al presidente Guillermo Lasso con banderas de Creo, en donde también se anticipa que habrá un espectáculo colorido artístico y también se hará una marcha, se nos ha confirmado que será una marcha hasta acá legislativo alrededor del mediodía para acompañar al presidente de la República cuando haga su ingreso aquí previo a hacer su acto de defensa. También se ha reforzado la seguridad aquí internamente del legislativo con la Guardia Legislativa. Hemos visto ya los cordones de policías también que están desplegados. Eso es lo que nosotros le contamos hasta el momento. Como decimos, todavía no hay presencia de legisladores, todavía ellos llegarán más adelante, pero sí en los alrededores ya se ve simpatizantes tanto del presidente de Lasso que están concentrados en el Arbolito, como también de personas opositoras que están en los exteriores acá del Legislativo. Nosotros estamos pendientes de llevarles toda la información oportuna, tanto al mediodía como en las siguientes emisiones, porque entendemos que este proceso se extenderá a lo largo del día y también posiblemente el día de mañana. Volvemos a ustedes con estudios. María Mercedes, que tengan un buen día. Gracias, Carolina, entonces por ese informe. Estaremos pendientes para nuevas conexiones desde la Asamblea Nacional en este martes que inicia el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Ya conocemos entonces parte de la agenda. Él estará a las 12:30, 1 de la tarde para dar pues su interpelación. Nos vamos ahorita a una pausa y ya volvemos con más información. Vienen los deportes aquí en Noticias 7.